Atlántico. No podemos vivir sin océanos. La base de la cadena alimenticia, el plancton, desaparecerá y si se va, nosotros nos vamos. Cuando no tomamos esto seriamente, es como decir, bueno, no necesito realmente mi corazón. Este es un componente importante en el ecosistema de la Tierra y se está yendo rápido. Esto no es debatible, este es un hecho científico. La única parte debatible es cuándo. Está sucediendo realmente. Nadie creyó que sucedería porque simplemente no podían aceptar esta verdad. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene tuberías que se extienden hacia el mar 20 millas y desechan todos los excrementos humanos en los océanos. Se figuraron, bueno, los océanos se harán cargo de esto, pero en los últimos 60 años o más se ha estado acumulando en una inmensa montaña. Ahora existe una montaña de excremento en el océano que se está moviendo hacia la ciudad de Nueva York. Se está moviendo hacia el puerto y no saben qué hacer al respecto. Se requeriría para arreglarlo más dinero del que tiene Nueva York. Este es el tipo de previsión que hemos demostrado como humanos. El abono humano que se aproxima a Nueva York es un problema del océano Atlántico. Sin embargo, el problema no está limitado al Atlántico o al Mediterráneo. El Océano Pacífico es el cuerpo de agua más grande de la Tierra y probablemente tome más tiempo, pero también está teniendo problemas tremendos, especialmente en ciertas áreas. La marea roja es el primer signo mortal de la contaminación. Es un alga que destruye todo lo que vive debajo de ella. Mata todo. Y esas mareas rojas están comenzando a extenderse por todas partes, especialmente alrededor de Japón, en donde hay demasiada contaminación. Hemos cometido muchos errores por toda la Tierra, porque no tenemos la conciencia para saber cómo vivir en armonía con nuestro propio cuerpo, la Madre Tierra. Este es como un síntoma de cáncer o alguna otra enfermedad terrible. Qué doloroso esto, ¿no? Sí, realmente. Qué auténtico. Hace falta repetirlo. Es igual que lo que estamos leyendo de este libro, los tratados de paz por la guerra de las Malvinas, desocupación y hambre para los argentinos. Habíamos quedado en el capítulo anterior, ya habíamos empezado a hablar sobre el golpe de Estado allá por el 24 de marzo de 1976, cuando habían secuestrado a la Presidenta de la República y del secretario técnico de la Presidencia, quien es el autor de este libro. Pasamos ahora a cuáles fueron las instrucciones del imperio, o sea, emanadas de Estados Unidos a través de su vocero Henry Kissinger. La orden de la masacre que sobrevino y del éxodo de los argentinos jóvenes que se produjo en tiempos coetáneos y posteriores al periodo que transcurre desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, la dio el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Sir Henry Kissinger, quien encarna esta paradoja. Nació en Alemania, fue secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica, que son una república, y luego fue elevado a la categoría nobiliaria en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es una monarquía. La orden fue dada por Sir Henry Kissinger,
siendo secretario de Estado de los Estados Unidos al ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina el 21 de mayo de 1976 en Santiago de Chile. Esto lo acreditan Martin Anderson, miembro permanente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en su obra Dossier Secreto. El mito de la guerra sucia, que es un libro que escribió Anderson. En la página 324, este autor destaca que el mismo día, 24 de marzo de 1976, la Junta Militar decidió que el 11º Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse en Buenos Aires era una prioridad máxima. El espectáculo del fútbol británico resultaba así el juego festivo que habría de impedir la vista de la tragedia argentina. El señor coronel del Ejército de España, don Prudencio García Martínez de Murguía, desarrolla y amplía aún más la tesis de Anderson. El texto que comentamos en su página 344 dice: Kissinger había autorizado la represión por la cual al menos 9.000 personas fueron en los meses y años siguientes secuestradas y clandestinamente asesinadas. Anderson, por su parte, acota lo siguiente: Kissinger se hizo presente en los Juegos del Mundial de Fútbol. Destrucción de la teoría de los dos demonios. Con lo expuesto y acreditado hasta aquí, la teoría de los dos demonios, terroristas versus fuerzas armadas, queda destruida. El terrorismo de las organizaciones subversivas y el terrorismo de Estado, guerra sucia, tuvieron en la República Argentina un mismo mentor, el gobierno anglosajón de Londres y de Washington, tal como ha ocurrido en la reciente de guerra preparada por Gran Bretaña y los Estados Unidos contra Irak. El matutino La Nación informa a través de un cable de Londres que empresas inglesas vendieron entre 1991 y 1994 con autorización oficial un arsenal químico bacteriológico a Irak. Y la intervención armada anglo-norteamericana contra Irak tuvo como fundamento que ese país del Golfo Pérsico podía desatar una guerra química bacteriológica de alcances incontrolables y mortales. El rol del fútbol en la desarticulación argentina. En cuanto al rol del fútbol como elemento permanente de desinformación y distracción, que erradica los problemas elementales y fundamentales de la nación argentina, Emilio Manuel Fernández Gómez, en el tomo 2 de su obra Argentina, Gesta Británica, expresa lo siguiente: un mundo futbolístico pleno de acontecimientos apasionantes, con un protagonista anónimo, el público, le agregó un factor cultural más a la ya fuerte influencia británica en los hábitos y costumbres argentinas. Es significativo recordar aquí que fue en la década de los años de 1930 cuando la Liga Amateur de Fútbol, que era genuinamente deportiva sin fines de lucro, se transformó en la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, de neto carácter profesional empresario rentístico. Fue durante esos años que se firmó el Tratado de Londres del 1 de mayo de 1933. ¿Se acuerdan? El Tratado Roca-Runciman, que nos convirtió de un país con papel moneda en un país con moneda de papel, insertándonos en la civilización del pasto eterno, según lo establecieron magistralmente Julio y Rodolfo Irasusta. Reconocimiento militar de la tragedia del proceso. Las normas jurídicas promulgadas por el gobierno constitucional destruido en la madrugada del 24 de marzo de 1976, permitieron combatir el terrorismo con el carácter de una guerra limpia. El terrorismo
el 24 de marzo de 1976, se hallaba prácticamente extinguido. De no haber consumado la destrucción del gobierno constitucional y de haber combatido el exiguo terrorismo que aún subsistía al 24 de marzo del 76, dentro del marco normativo de una defensa limpia, las Fuerzas Armadas argentinas hubiesen quedado incólumes como instituciones frente a la opinión pública nacional e internacional. Todo lo contrario. A la guerra sucia que se autodenominó después, por orden de Sir Henry Kissinger, como lo hemos demostrado antes, y cuyo resultado fue consumar una masacre y una devastación que no tuvo precedentes en nuestro país, como ya se ha dicho, se incurrió en la atrocidad de actuar al margen del decreto de guerra, del derecho de guerra, y se consumó la demencial hechura hedionda de mentar como enemigo hipotético a todo el pueblo argentino. Un alto jefe naval, el contraalmirante de retiro efectivo Horacio Zarategui, reconoció la tragedia de las atrocidades cometidas en la autodenominada Guerra Sucia años más tarde. En una entrevista periodística empleó términos muy veraces y sinceros diciendo: enfrentamos a la subversión en el campo que ella había elegido y no nos dábamos cuenta de que le estábamos haciendo el juego. Elegimos el camino equivocado. Cifras de la tragedia. La tragedia contabilizó en su haber estas escalofriantes cifras: 8.960 desaparecidos, hombres, mujeres y hasta niños. Más de 20.000 muertos, escuchen bien, más de 20.000 muertos, incluyendo en este número tanto a presuntos terroristas o personas arbitrariamente sospechadas de tales, periodistas, políticos argentinos y de otros países, abogados, médicos y otros profesionales, trabajadores y dirigentes gremiales, sacerdotes, miembros de una orden religiosa como los padres y seminaristas palotinos, 2 monjas francesas, 2 obispos, Monseñor Angelelli y Monseñor Ponce de León, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que perdieron sus vidas en ataques terroristas. Millares de presos políticos en todos los lugares del país. Nunca se han publicado una lista del total de presos políticos que hubo entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. 2.400.000 emigrados hasta noviembre de 1980, según el INDEC, publicación de noviembre de 1990. 800.000 emigrados entre 1981 y 1990. Manifestación del director del CONICET, publicadas en La Nación, diciembre de 1980. 3.230.000. Todos con edad promedio de 20 a 30 años, es decir, en edad de procrear, consecuencia, crecimiento demográfico de los argentinos detenidos. Todas las víctimas, tanto de la muerte, cuando de las prisiones y compulsados a emigrar, tenían estudios terciarios o equivalentes para actividades científicas, culturales, tecnológicas, artísticas e industriales. Consecuencia, la República Argentina quedó descerebrada. En la actualidad encontramos que en nuestro país faltan 2 generaciones, la de 43 a 63 años y la de 53 a 63 años. Comprende destacar que, junto con la ejecución de esta tragedia, se echaban los cimientos de la continuidad de su proyección permanente en el tiempo, leoninos e innecesarios empréstitos que constituyen una deuda externa sostenida y fraguada, que ha cercenado la independencia de la Argentina dentro de la comunidad internacional
y limitado las posibilidades de vida de las futuras generaciones. Estas son reales cifras de la Argentina proscripta y prohibida. Masacre y éxodo de muchachas y muchachos que estaban en edad biológica de procrear y en tiempo intelectivo de crear fueron el resultado de la memoria y del balance de quienes tomaron por asalto el gobierno de la nación argentina el 24 de marzo de 1976 y se autodenominaron jactanciosamente autores de un proceso de reorganización nacional. Lo ocurrido en el tiempo que transcurre desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha en la cual el gobierno del proceso se retiró, es decir, en estos casi 8 años, caló muy hondo, pero muy hondo en la idiosincrasia de los argentinos. ¿Qué objetivos se persiguieron con todas las atrocidades consumadas con feroz ensañamiento durante esos años espantosos? 2 textos británicos nos traen al respecto datos muy precisos y altamente esclarecedores. El primero lo encontramos en la obra del profesor Harry Ferns de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, titulada Argentina. Allí leemos que el autor con toda frialdad calcula y determina los métodos que deben emplearse para arrasar con la Argentina levantada por Perón y que es la antítesis de la Argentina británica, que plasmó el Tratado Anglo-Argentino del 2 de febrero de 1825. Ferns señala que el método es este. Como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón. El segundo punto dice, lo hallamos en el informe de Lord Franks, que se publicó durante la Guerra de Malvinas y es una sinopsis de la inteligencia británica sobre nuestro país, que arranca del año 1965. En ese informe leemos lo siguiente. Enero 22 de 1976. Los comandantes del ejército y la armada son contrarios a aprobar cualquier medida militar susceptible de facilitar el mantenimiento en el poder del régimen de la señora de Perón. Si bien es posible que se establezca una corta tregua, es previsible la toma de nuevas medidas por parte del gobierno peronista contra los intereses británicos bajo forma de un aumento de presión hostil tanto política como económica. Con estos 2 textos, las finalidades del 24 de marzo de 1976 aparecen con meridiana claridad. A través de una muy buena aplicación de la inducción británica, los conductores de las Fuerzas Armadas Argentinas, singularizados nada más que por el espectro subversivo, cumplieron objetivos que únicamente beneficiaron al mundo anglosajón. Primero, derrocaron al gobierno constitucional que terminaba de instalar un gabinete económico que, integrado por figuras consulares de las Fuerzas Armadas, se aprestaba a realizar planes económicos opuestos a los que Gran Bretaña y los intereses domiciliados en ese país habían trazado para aplicar en la República Argentina. Segundo, destruyeron el Estado de Derecho, cuyo gobierno constitucional había enfrentado al terrorismo, ejecutando contra él una defensa limpia a través de la normatividad jurídica que hemos reseñado. En lugar de esto se instauró un régimen de terror, de bestial arbitrariedad al que se denominó guerra sucia. Con este proceder, Fuerzas Armadas y terrorismo se ubicaron en el mismo plano. Los resultados fueron iguales a los de la guerra civil devastadora, programada por la inteligencia británica y referida en el libro de Harry Ferns que hemos analizado antes. Y tercero, diezmaron a las Fuerzas Armadas y a la juventud. Las vocaciones militares declinaron aceleradamente. Lo propio ocurrió con la actividad política que cesó por completo. Un trauma psíquico de decepción moral se generalizó por todas partes. Esto caló muy hondo en las nuevas generaciones
que debían iniciarse en la vida pública. De esta cuestión decisiva, nunca difundida y siempre silenciada, el autor, en su carácter de secretario técnico de la Presidencia de la Nación, periodo constitucional 1973-1976, fue protagonista y testigo. Afirmo que el 24 de marzo de 1976, el secuestro y destrucción del gobierno peronista en todo el país fue instigado e impulsado por los intereses británicos y sus adláteres de la oligarquía exportadora y financiera. Se repitió lo de 1955. Al respecto, Juan José Hernández Arregui, en la formación de la conciencia nacional, dice, y aquí lo dejamos hasta el lunes, que continuaremos con este apasionante relato histórico totalmente veraz. Como ustedes habrán empezado a sacar conclusiones, no al cohete nosotros decimos que Macri y todos los que estuvieron en su gobierno y ahora los que se postulan para la presidencia de la nación son traidores a la patria, porque esa gente juega para el imperio anglosajón. Lo decíamos, lo decimos y lo seguiremos diciendo hasta que alguien entre en razón y se dé cuenta de que es así. Por eso nuestro país siempre avanza un poco, avanza un paso y retrocede dos. No nos quieren dejar surgir, porque el día en que surja Argentina como potencia en el continente, se le escapa de la mano toda la patria grande. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti.
Si querés ser la mejor anfitriona en reuniones con amigas, eventos familiares o simplemente lucirte cada día, tus accesorios son Tupperware. Tupperware, calidad y belleza garantizadas. Representante Tupperware en Río Tercero, Florencia. Comunicate al 3571 52 37 31. Tupperware, la calidad. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini. Asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano. Diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional. Matrícula profesional 10357. Nueva dirección, Vélez Arfield 515, primer piso A. Correo electrónico dr-capellini-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 22 66. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Marcos y Ariel. Desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Si nunca escuchaste un sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Bueno, el CONICET y el programa de Milei. No me gusta ni nombrar ese personaje. Bueno, en fin, es una información. El candidato más votado en las recientes PASO afirmó en una entrevista televisiva que de asumir como presidente de la nación, no solo cerraría el Ministerio de Ciencia y Técnica, sino que privatizaría el CONICET, para que sus miembros, que él supone que no sirven de nada para el país, ganen un pan con el sudor de su frente. Antes de enumerar por qué nuestro país necesita de ciencia y tecnología, del CONICET y de otros organismos estatales como el CENEA, el INTA, el INTI, etc., me resulta importante decir que voy a argumentar frente a los dichos de un candidato de ultraderecha cuyo triunfo el domingo, fue festejado con entusiasmo por José Antonio Kast de Chile, Eduardo Bolsonaro de Brasil y el líder de Vox de España, Santiago Abascal. En este contexto, aunque descorazonador, no resulta sorprendente que Javier Milei, en consistencia con su demonización del Estado y entronización del mercado, considere al financiamiento estatal de ciencia y tecnología
un gasto inútil que debe ser suprimido. Empecemos por el sudor de la frente. La derecha argentina, a veces festejada por chistes poco felices en tiras cómicas, ha hecho el trabajo hormiga de hacer creer a la población que los miembros del CONICET no trabajamos. Y es exactamente lo opuesto. El CONICET, fundado por el premio Nobel Bernardo Houssay, es una repartición virtuosa del Estado argentino. Sus investigadores y becarios son admitidos después de rigurosos concursos donde obviamente no entran todos los que se postulan. Las evaluaciones de su trabajo y sus logros son realizadas cada 2 años por decenas de comisiones de especialistas de alto nivel y muchas veces por evaluadores del extranjero. Los becarios y becarias trabajan denodadamente, sin límites de horarios y con estipendios modestos en las investigaciones de sus tesis doctorales que rinden en todas las universidades de nuestro país. El personal de apoyo y administrativo trabaja con mucha dedicación y magros sueldos para facilitar las tareas de investigación y desarrollo. Los miembros del directorio del CONICET trabajan ad honorem. El CONICET no es un edificio administrativo sito en Buenos Aires, sino una red de 310 institutos de investigación federalmente distribuidos desde Tierra del Fuego a Jujuy y desde Mendoza hasta Misiones, a las que se suman grupos de trabajo en universidades públicas, instituciones estatales y privadas. Somos 12.000 investigadores, 9.000 becarios doctorales, 3.000 becarios postdoctorales, 3.000 técnicos y 1.500 administrativos que constituimos un gran capital humano, término que parece gustarle al candidato, que enorgullece a nuestro país y que además le aporta un gran prestigio internacional. Sobre esto último, cerrar o privatizar el CONICET sería un escándalo internacional.